Hola, ¿cómo están? Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Estatal de Bolívar. Mi grupo está conformado por Yasmín Barrera, Priscila Castillo, Santiago Garófalo, Miguel Gicaliquín y mi persona, Jessica Guerrón. A continuación les vamos a explicar el examen clínico y los métodos de exploración. El examen clínico tiene la reseña. Esto se referencia a lo que es la especie, raza, sexo, edad, región, tamaño y peso del paciente. Como sabemos, existe una variedad de especies, entre las que tenemos bovinos, ovinos, caprinos, equinos, felinos, caninos, etc. La raza depende de la especie que estemos tratando. Tenemos el sexo, que es hembra y macho. También tenemos la edad. Está la región, que es la ubicación en donde se encuentra el paciente. Tenemos el tamaño y el peso, que normalmente es medido en kilogramos. La anamnesis. Son las preguntas realizadas por el médico al dueño o cuidador del paciente. Estas son las preguntas que nos ayudarán a saber lo que necesitamos para poder tratar. Como, por ejemplo, el entorno en el que vive, su alimentación, su rutina, cuidados, etc. Podemos dividir la anamnesis en dos: la actual y la remota. La actual hace referencia a las patologías y síntomas del paciente que presenta en el momento, y la remota hace referencia al historial sanitario del paciente. Examen objetivo general. Este inicia al realizar exploraciones proximales y distales. En el distal observamos el estado nutricional, el estado de la piel, y en el proximal se revisa lo que es la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y su estado de hidratación. El examen objetivo general próximo al paciente. Existe la contención física y química. Estas son las que nos ayudarán a inmovilizar al paciente para poder realizar bien el trabajo. Existen diversas técnicas de inmovilización dependiendo de la especie. Como por ejemplo en los caninos se puede utilizar un bozal como medio de seguridad, y también podemos realizar los métodos de sujeción. La contención química son los medicamentos que de igual forma nos van a ayudar a inmovilizar al paciente, y estos son administrados por vía oral, tópica o parenteral. Mi nombre es Priscila Castillo y vamos a hablar sobre los métodos de exploración. Inspección. Inspección es un examen general que uno se realiza para ver la postura, la actitud y el peso del animal. En el método de inspección podemos encontrar que viene de forma directa o indirecta. Directa, que se lo realiza solo con el sentido de la visión, y indirecta se lo realiza con instrumentos como es el otoscopio, el laringoscopio y el oftalmoscopio. Ya, estos son instrumentos de iluminación en el que nos va a ayudar a observar la cavidad bucal, la cavidad nasal, la cavidad timpánica, la cavidad orbital. En este método de inspección vamos a observar lo que es su mucosa, su pelaje, su piel. También vamos a observar sus miembros torácicos, sus miembros pelvianos. Esto se va a observar para ver si tiene tal vez algún tipo de anomalía o de claudicación. Mi nombre es Yasmín Barrera. Hoy les daré a conocer sobre el método de la palpación. Es la utilización del sentido del tacto. Esta nos ayudará a sentir la consistencia, la percepción de la piel, y también esta se va a dividir en lo que es indirecta e indirecta. La indirecta va a ser la utilización por medio de instrumentos. Esta se va a dividir también en lo que es monomanual y bimanual. La monomanual va a ser la utilización de una sola mano, y la bimanual se va a dividir en lo que es indirecta y directa. La directa va a ser la utilización de las dos manos, y la indirecta va a ser la utilización de una mano mientras la otra sostiene el instrumento. Dentro de la palpación interna vamos a observar lo que son las mucosas, como la mucosa peniana, la mucosa rectal. También aquí se va a ver en la palpación lo que es los peñiscamientos, el deslizamiento y el rozamiento. Por medio de la palpación también podemos observar los linfonodos superficiales. Entre estos están los linfonodos submaxilares, que están ubicados en el ángulo de la mandíbula por delante de la glándula salival. Los linfonodos preescapulares, estos se encuentran ubicados sobre el músculo serrato ventral en el borde anterior del músculo supraespinoso. Los linfonodos axilares, se ubican de cúbito lateral al animal, ya que estos son pequeños y se lo puede sentir así. El otro, el linfonodo inguinal, que está ubicado en el borde lateral del pene. Y por último, el popliteo, que está ubicado en el bíceps femoral, y el semitendinoso, que es caudal a lo que es la rodilla. En el método de percusión vamos a realizar golpes en ciertas partes del cuerpo para así tener un sonido o una reacción del animal. En el método de percusión puede ser de forma directa o indirecta. De forma directa vamos a utilizar nuestros dedos y vamos a realizar golpes. De forma indirecta vamos a
ayudarnos de un instrumento como puede ser el plexímetro o el martillo percutor de Taylor. Con el martillo percutor de Taylor vamos a realizar golpes ya sea en el miembro torácico o en el miembro pelviano, con el fin de nosotros poder tener una reacción y así darnos cuenta si tiene el animal algún problema o también puede tener alguna anomalía. De la forma directa podemos tener los siguientes sonidos. Para el sonido sonoro vamos a ubicarnos en el tórax porque ahí se encuentran los pulmones llenos de aire. Vamos a ubicarnos en el espacio intercostal con el dedo extendido entre costilla y costilla. Y vamos a realizar el siguiente golpe. Para el sonido timpánico nos vamos a ubicar en el abdomen y vamos a realizar los siguientes golpes. El método de la auscultación es el sentido de la audición que ocupa el clínico para escuchar ruidos que producen los órganos en el interior. Estos sonidos pueden ser normales o patológicos. Aquí se van a auscultar lo que son el intestino, los pulmones, el rumen en el caso de especies mayores. La auscultación puede ser directa o indirecta. La indirecta es cuando el clínico utiliza como el estetoscopio o fonendoscopio, que son de gran ayuda. La directa es cuando el clínico coloca su oído en una parte específica que quiere escuchar del animal. Puede poner así, por ejemplo, aquí podemos escuchar el sonido de los pulmones. También podemos escuchar los sonidos del corazón. Para esto debemos saber los focos de auscultación cardíaca, que corresponde a la ubicación anatómica de las válvulas. Con ayuda de un fonendoscopio se tomará de referencia para auscultar, se tomará de referencia lo que es el codo. En el lado izquierdo encontramos la válvula pulmonar, que está ubicada en el tercer espacio intercostal, mientras que la válvula aórtica se encuentra en el cuarto espacio intercostal. Y la válvula mitral se ubica en el quinto espacio intercostal. Mientras que en el lado derecho encontramos en el cuarto espacio intercostal encontramos la válvula tricúspide. Olfación es la exploración mediante el olfato. No deberá considerarse muy exacto, ya que depende de la subjetividad del clínico. Se usa para aliento de nariz, vagina, oído, materia fecal, orina y secreciones. Mensuración y medición. Es la exploración a través de la medición que permite una valoración más objetiva y su comparación o en la comprobación durante la evolución de un proceso mórbido. Se toman medidas lineales de altura del perímetro torácico, espesor del peso, volumen de la capacidad. Se usa para medir circunferencias testiculares, conocer el peso corporal, medir la circunferencia del tórax, la toma de la temperatura corporal, la toma de las frecuencias cardíacas y respiratorias, volumen de orina, peso específico. Métodos complementarios de exploración. Se basa en el estudio físico-químico de los diferentes humores, secreciones, expresiones orgánicos, con fines de diagnosticar, análisis de sangre, de orina y materia fecal. En esto encontramos lo que es especiales y lo que es extemporáneos. En los especiales encontramos lo que es ecocardiogramas, endoscopías, radiografías, lo que es ecocardiogramas. En lo que es extemporáneos encontramos lo que es resonancia magnética, tomografías computadas. ¿Qué es un electrocardiograma? Es el estudio de la actividad eléctrica del corazón. A través de este se puede valorar la presencia de la arritmia, sobrecarga de la cavidad, isquemia y miocardia. ¿Qué es la radiografía? Simple o contraste. Permite la visualización de los órganos. Con la radiografía del tórax se puede evaluar lo que contiene óseo y el contenido. ¿Qué es lo que es el ecocardiograma? Con esto nos permite valorar la anatomía y con el agregado del Doppler color no da la información de la hemodinámica en tiempo real. Se realiza la toma de la frecuencia respiratoria observando las paredes torácicas, tomando en cuenta que si el paciente no presenta ninguna enfermedad respiratoria,
Esta estará entre los 10 y 40 respiraciones por minuto. Nos colocamos ya sea de frente o detrás del paciente para observar cada movimiento de la caja torácica. En caso de que haya dificultad de observar los movimientos, palpamos el área para detectar el tipo de movimiento que éste presenta, ya sea abdominal, abdominal o costal. La toma más adecuada de la frecuencia cardíaca en pequeñas especies es la femoral interna y en ocasiones la braquial en la cara interna del brazo por encima de la articulación del codo. Al contar las pulsaciones hay que observar a la vez el ritmo, intensidad, plenitud, marcha y dureza del pulso. La frecuencia del pulso se fija por el número de latidos cardíacos contados durante un minuto. Normalmente se tiene entre 80 y 120 pulsaciones por minuto. Colocamos con ligera presión la yema de los dedos sobre la arteria y comenzamos a contar. Para la toma de la temperatura necesitamos que alguien sujete al paciente correctamente, preferiblemente su dueño o alguien cercano a él, para que al momento de introducir el termómetro en la vía rectal, este no se siente y podamos realizar una correcta lectura. Colocamos el termómetro ligeramente oblicuo sobre el tracto rectal hasta obtener el resultado, tomando en cuenta que su temperatura normal varía entre 38 y 39 grados Celsius.